El Señor les bendiga, mis hermanos. Tuvimos un pequeño problema con el video, así que reiniciamos y damos gracias al Señor por poder estar acá. Así que, hermanos queridos, el día de hoy vamos a estar hablando de las iglesias, mega iglesias específicamente, en realidad más que de las mega iglesias, del igle crecimiento, ya que sorprende que en muchas ocasiones o en muchos momentos esto está constantemente, digamos, hablándose en diferentes foros, en diferentes situaciones. Por lo tanto, es fundamental que nosotros también podamos abordar también algo de lo que es el igle crecimiento. Y específicamente tenemos que saber en el fondo qué es el igle crecimiento, a qué se refiere el igle crecimiento, hacia dónde apunta el igle crecimiento, y también interesante ver qué pasa con las iglesias pequeñas en este caso, o las iglesias que son las iglesias tradicionales pequeñas que tenemos en cada una de nuestras comunidades. Entonces, ¿qué les parece si vamos ahí a comenzar con este video? Primero, la mega iglesia o las mega iglesias tienen un fuerte énfasis y muy marcado énfasis en el espectáculo, en las cosas grandiosas, luces y mucho movimiento en los programas o actividades, y son una fuente constante de movimiento. Tienen muchos programas constantemente, entonces ellos son activistas principalmente. De acuerdo, y vamos a hablar algunas cosas y aplicar la palabra del Señor también en relación con esto. Se realizó una encuesta en una iglesia X, y no vamos más a mencionar la iglesia, no porque nos dé temor, sino que simplemente después censuran los videos en Facebook o alguna red social cuando uno menciona nombres específicos, y queremos que el mensaje llegue al máximo posible. En una iglesia X, más de 70.000 miembros tiene, y la mitad de ellos participan en el servicio del día domingo. ¿Sabe cómo? A través de pantallas, lo transmiten por internet. O sea, no están en el lugar que está el predicador entregando el sermón, sino que simplemente ellos a través de pantalla lo transmiten. Estamos hablando de alrededor de 35.000 personas que ven esto en una iglesia X en Oklahoma. Y tengo la fuente por ahí de donde obtuve esa información. Las mega iglesias no tienen como objetivo primordial predicar el evangelio de salvación de Cristo, ni pastorear la vida de sus miembros, sino extender el área de influencia de su denominación y liderazgo, ofreciendo cobertura o paternidad espiritual. Esto lo saqué del sitio contra la apostasía y habla específicamente de las mega iglesias. Del libro Con Permiso del hermano Marcos Vidal, dice, y tomamos lo siguiente: un Daniel no tiene nada que ver con un David, y un Moisés no se parece en casi nada a un Jeremías, ni a un Pablo o un Santiago. Todos ellos sirven a Dios con contextos, propósitos y momentos históricos diferentes, y son, por lo tanto, muy distintos en talla espiritual, en enfoque y en estrategia. Y aunque todos ellos son siervos de Dios extraordinarios, que podrían compartir y aportarse mucho mutuamente si tuvieran la ocasión, sería sin embargo un grave error pretender que fueran iguales. Y lo mismo sucede con las congregaciones, cuerpos locales de distinto tamaño, forma y misión estratégica. Todos podemos aprender mucho los unos de los otros, pero no somos ni seremos jamás clones. Y tratar de producir clones forzando las cosas con aditivos humanos para desarrollar aquí lo que funcionó allí es un error serio. En definitiva, estamos hablando del crecimiento, el resultado normal de un proceso sano, lo cual siempre debería ser natural para la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿deben crecer las iglesias? ¿Deben crecer las iglesias? Sí. El asunto es, ¿cuál es el límite del crecimiento? ¿Las iglesias deben buscar crecer o deben buscar predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque el objetivo nuestro y al que nos encomendó el Señor es predicar el evangelio, no a crecer. Y vamos a ver algunos pasajes de la Escritura referente a las iglesias. ¿Por qué estamos abordando este tema? Y es porque hace un tiempo atrás escuché un sermón que hablaba y despreciaba las iglesias pequeñas. Iglesias que tienen 40 miembros, 40 asistentes, 30,
80 y escuché frases como esas iglesias están estancadas, están marcando el paso y cosas por el estilo. Y yo creo que no es así. Yo creo que las iglesias pequeñas deben ser revaloradas. Existe un error también en la interpretación de la escritura en relación a lo que es congregarse. Por ejemplo, el tamaño de las iglesias. ¿Cuál es el tamaño ideal de las iglesias? No existe un tamaño ideal. Y muchos se apoyan en la escritura para decir que las deben haber mega iglesias porque en el capítulo 2 del libro de Hechos hay una conversión masiva. Bueno, vamos a ir ahí a la palabra del Señor también para hablar un poco de eso. Samuel Pérez Millos, digo y cito lo siguiente desde el sitio directo del hermano Samuel: muchas iglesias están cayendo en lo que se ha dado en llamar crecimiento. Escuche bien, que no es otra cosa que las técnicas de mercado aplicadas al crecimiento de la iglesia local. Estrategias humanas. Bien, vamos allá a la palabra del Señor también y hablar del tamaño de las iglesias. En el libro de Hechos, o a lo largo del Nuevo Testamento, vemos que la mayoría de las iglesias locales eran pequeñas. Y muchas de ellas, y usted lo sabe perfectamente, eran en las casas. En Hechos capítulo 2, versículo 46 dice, después de la conversión masiva, dice lo siguiente, la palabra del Señor: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Esto es en las casas. Romanos 16, 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. En el 16, 5a dice, saludad también a la iglesia de su casa. Nuevamente, una iglesia en casa. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19 dice lo siguiente: las iglesias en Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 15, dice la palabra del Señor: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. El modelo bíblico que se ve en la iglesia naciente son iglesias en casas. Y son iglesias pequeñas. ¿Cuántas personas caben en una casa? 2, 3, 4 familias. Quizás si la persona tenía una buena situación en una casa grande, estaba su familia y sus criados, como dice en algún momento. En el carcelero de Filipos también se ve una cantidad que uno puede deducir más o menos hasta cuánto puede llegar, 30 personas. Y no podemos decir que este modelo, que es el modelo bíblico, es fracasado o que marcaban el paso. No podemos despreciar o menospreciar las iglesias pequeñas. Hay que valorizarlas y revalorizarlas. Sin considerar también cuál es la capacidad real del pastor para pastorear una iglesia grande. Y vamos a ver algo de eso ya. Bien, muchos afirman en Hechos capítulo 2 para poder justificar iglesias numerosas. Y dicen, ¿cierto? No, y cómo en Hechos y tanta gente que se convirtió. Bueno, en Hechos 2:41 dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas, y esto es real. Y en Hechos 4:4 los que creyeron, dice ahí, como 5,000 varones. No se cuentan mujeres y niños en este punto. Por lo tanto, vemos que tenían una iglesia muy grande, ¿no? La pregunta es, ¿qué ocurrió después con la iglesia? ¿Se mantuvo unida y grande? Vino una persecución política que ve usted, una persecución religiosa, luego una política que usted ve en la Escritura, donde puede notar claramente que fueron dispersos y el Evangelio fue llevado a diferentes sectores en el mundo conocido, o a diferentes regiones en el mundo conocido. El propósito del Señor era que se predicara el Evangelio hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 1, versículo 8 lo dice claramente: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, hermanos queridos, el propósito nunca fue que estuvieran todos congregados, un gran número de hermanos, sin movilizarse. Era que se movieran y predicaran el Evangelio. Y el modelo general son iglesias casas, son iglesias pequeñas. Y debe tener razón el Señor, algo creo yo, si lo tomáramos irónicamente o ocupáramos una frase irónica para decir esto, algo sabe el Señor, creo yo. Porque el Señor lo sabe todo. Ese es el modelo que había.
Las iglesias de ese tiempo no son como las que son ahora. Tiene alguna semejanza litúrgica, pero no son igual. No había una estructura donde había un púlpito, la gente escuchando, sentado. No, eran distintas. Había una enseñanza de un maestro cercano con los discípulos donde se podía pastorear adecuadamente. No eran grandes iglesias, pero entonces la pregunta es, para ir al versículo o a los versículos que tomamos de las grandes conversiones o números de conversiones, ¿cuál es el propósito de la conversión masiva? Y ojo, eran judíos a creyentes en el Mesías. Se transforman en cristianos, el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que detenernos en este punto, hermanos. ¿Y sabes cuál es el punto? Las señales. Las señales tienen un propósito. Y es validar el mensaje que se está entregando y también al mensajero que entrega el mensaje. Bien, entonces, ¿por qué ocurre este hecho milagroso de una conversión masiva? Y quiero detenerme, porque es una conversión masiva, no es decisionismo. No es que la gente levantaron la mano el domingo en la congregación y luego no sabemos más de ellas. Esta es la gente que se convirtió al Señor. De todo corazón. Eran conversiones genuinas. Bien, ¿por qué ocurre este hecho milagroso? Las conversiones masivas reales que ocurrieron en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4 tienen el propósito de validar el mensaje que se estaba entregando. Los apóstoles recuerdan que eran los herederos y reconocidos discípulos del Maestro de Jesucristo. Y se ve con poder Dios obrando poderosamente en favor de aquellos que estaban entregando el mensaje, que eran los apóstoles. Estaban validando el Señor a quien entregaba el mensaje, a los apóstoles. Y el mensaje que entregaban los apóstoles era del Mesías, de Jesucristo. El primer sermón es claro al respecto de eso. Por lo tanto, simplemente es un hecho milagroso, es una señal más, es un milagro esta conversión. Y no es comparable a lo que usted ve de repente en algún video o en campaña, la gente levanta la mano, pero realmente no sabemos si se convirtieron. Este es un hecho puntual que viene a validar, es una señal, no lo podemos, y es una señal para respaldar a los apóstoles. En este caso Pedro, que hacía el discurso. No podemos tomar ese hecho para compararlo con nuestros tiempos, porque es otra etapa. La iglesia estaba naciendo. Dios quería manifestar su poder, su respaldo a lo que el Mesías le había entregado a los discípulos, a los apóstoles, y estos estaban ahora predicando. No tomemos ese hecho para poder creer que podemos tener mega iglesias. No es así. Hay también otros casos dentro del libro de Hechos donde las comunidades eran revolucionadas, los pueblos, las ciudades eran conmovidos, ¿cierto? Y tenemos varios hechos. Se predicaba hasta los gobernadores, los reyes, los principales. Y esto es real, pero eran las señales que seguían a los apóstoles. Era la introducción de la iglesia en este mundo. Bien, por ahí he escuchado alguna aplicación de la palabra de Dios y mala aplicación. Por ejemplo, dicen por ahí, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar o el mar. Y yo no sé si usted hasta lo ha cantado. Hay cánticos al respecto de esto. ¿Lo ha cantado? ¿Como las aguas cubren al mar? Bueno, esta es una profecía tomada del libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Y es lo siguiente. ¿En qué tiempo será esto? Buena pregunta. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que hoy la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren al mar? ¿Usted lo cree? Eso no es así el día de hoy. Eso está dado para otro tiempo. Se toman los versículos y se sacan de contexto para poder justificar lo que yo quiero hacer. Lo mismo pasa con Hechos capítulo 2. Bien, ahí dice también, y él lo he escuchado, tenemos que ganar el mundo para Cristo. Tengo que ganar a Colombia, a Ecuador, a Argentina para Cristo, a México. Perdón si no menciono algún país. Ganar a Estados Unidos para Cristo. Y yo le hago una pregunta. Esto es muy llamativo. Es llamativo y casi diría yo poniéndonos en el lugar de Dios.
La pregunta es, líderes, pastores y congregaciones, ¿quieren ustedes hacer la obra redentora o quizás la obra del Espíritu Santo? ¿Puede un hombre o una congregación ganar al mundo para Cristo? ¿Ganar a Chile, Argentina, Perú, Estados Unidos, México, Venezuela, a Brasil para Cristo? ¿Puede un hombre y una congregación hacerlo? No puede. Porque esta es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Tajantemente es la obra de Dios. El Señor a nosotros nos manda a predicar su palabra, a anunciar el Evangelio. Pero nosotros no ganamos a nadie. El que gana y fue en la obra, en el consumado ahí es nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo glorificando a Cristo. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no ganamos a nadie. Hermano. Y todas estas iglesias que pretenden crecer y crecer y crecer, tienen estos predicamentos. La verdad es que esto no puede ser así. La respuesta es no. Y no podamos basarnos en el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 4, para poder creer esto. Yo, hermanos queridos, y me detengo un poco más allá. ¿Por qué menospreciar las iglesias pequeñas? Si las iglesias pequeñas, las congregaciones pequeñas son parte de la iglesia. Aquel que menosprecia una iglesia pequeña, una congregación pequeña, está menospreciando la obra de Dios. Es el propósito de Dios que esté ahí. Y voy a ir acá. Hice hace un tiempo con el Ministerio Cristianos, Puntos Verdaderos 7, hicimos una encuesta, la cual lanzamos a todos los países que ven estos videos. Y la primera pregunta dice, tenemos la firme convicción, hermano, firme convicción que Dios usa a los hermanos en la iglesia local para tomar decisiones, para ver lo que es correcto y es incorrecto. Yo no creo que esto esté en la decisión solamente del pastor o de un grupo de hermanos. Creo que Dios usa a la iglesia. Es el modelo bíblico. Lo vemos a lo largo del libro de Hechos. Vea Hechos capítulo 15, cómo obra Dios a través de los hermanos. Y en esto vemos la obra, la iglesia local. La iglesia de Antioquía enviando a Pablo. Es la primera iglesia, no fue Jerusalén, enviando al primer viaje misionero. Vienes en la iglesia. Dios obra a través de la iglesia. Los hermanos son hijos de Dios y ahí está el Espíritu Santo. No es exclusivo del pastor o de los líderes de un grupo de hermanos. Dios usa la iglesia. Y en esta misma línea nosotros lanzamos ahí una encuesta en la cual hicimos dos preguntas. Y esto fue a lo largo de los hermanos que ven estos videos. Y la primera pregunta que lo hicimos, y quiero mostrarle los resultados de esto. ¿Cuántas personas puede pastorear un pastor? Uno. Porque si vemos que hay una iglesia que tiene 5.000 personas, a mí me interesaría saber cómo pastorean esas 5.000 personas. ¿Cómo pastorean a esas 25.000 personas, a esas 300.000 personas? ¿Cómo se pastorean? Porque hay un oficio que se llama pastor, pastorear. No es un congregador de gente, es un pastor. Bien, ¿qué pasa ahí? Y se dieron alternativas de 1 a 50 personas, de 51 a 100 personas, así, ¿cuál era la capacidad? Los hermanos, ¿qué opinan de esto? Por lo menos, y a lo menos la mitad de los que hicieron esta encuesta son líderes de iglesias. Y le quiero decir algo al resultado. Los hermanos creen, y esto en toda Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, que el 38% de los hermanos cree que un pastor puede pastorar máximo 50 personas. El 42% de los hermanos cree que puede pastorear máximo 100 personas. Y el 4.3% cree que puede pastorear máximo 150 personas. En las tres opciones, hay más opciones. Yo le di las que tienen más puntuación. Entre 1 y 150 personas, estamos hablando de que el 85.2% de los hermanos
cree eso. Entonces, hermano querido, si eso está en el corazón de los hermanos y creemos que Dios pone esto en el corazón de los hermanos, es de toda lógica lo que dice a través de la Escritura, es que una persona, un pastor, no puede estar más allá de 100 personas. De 100 personas. 150. Dígame usted, ¿cómo podría pastorear 150 personas? ¿Cómo atiende a 150 personas? Las necesidades de 150 personas. Los hogares que necesitan ahí. ¿En qué momento lo hace? Hablando a la semana, al mes. ¿En qué tiempo lo hace? Bien, algunas personas escribieron ahí algo distinto. Una persona ahí dijo miles, que un pastor puede pastorear a miles. Otra persona escribió dependiendo de la capacidad del pastor. Otra persona dice que dependiendo de la capacidad del pastor no hay límites. Pues no existe en la Biblia, esos somos los humanos que queremos ponerle límite a las cosas de Dios. No hay límites para un hombre pastorear una iglesia. Y otra persona escribió lo siguiente, dice, depende del pastor. La pregunta, querido hermano, y es muy natural, ¿puede pastorear a miles de personas un hombre? Estamos hablando de crecimiento. Depende de la capacidad del pastor, o sea, está en el pastor, no en los dones que Dios da. Un pastor no tiene límites para pastorear. ¿Estás seguro? Y si tomamos el ejemplo de Moisés, que no daba abasto con el pueblo y es aconsejado por su suegro, que tome hombres, varones, ancianos que puedan ayudarle a juzgar. Bien, al parecer, la cosa no depende del pastor o de las capacidades. Eso es un error. Quien quiera decir lo contrario está muy equivocado. Porque esto no tiene que ver con la capacidad del hombre, tiene que ver con los dones de Dios. Dígame usted, si a nosotros nos quitaran los dones que Dios da, si nos quitaran el Espíritu Santo, ¿qué somos? No somos nada. La segunda pregunta que hicimos en la encuesta fue, ¿cuál es el tamaño adecuado de una congregación para generar comunión entre los hermanos? Bien, es lo que vimos allá, ¿no? Que estaban felices todo el día y compartiendo, partiendo el pan en las casas. ¿Cuál es el tamaño adecuado? Y le quiero contar cuál fue el resultado. Mire, entre 1 y 50 personas en una congregación, el 31%. Entre máximo 100, 29%. Máximo 150, el 14%. Y aquí hay una exención. Y dice máximo 200 personas, el 10%. O sea, los hermanos opinan en general que una iglesia con un máximo de 200 personas puede tener comunión adecuada. Eso significa que es un 87% de los hermanos opinaron esto. Hermano, o sea que en las grandes iglesias no se puede tener una comunión adecuada. Esto puede ocurrir porque es demasiado grande. Se dividen en grupos más pequeños para poder tener comunión. Esa es la idea. Hay algunas personas acá que escribieron y opinaron 3.000 personas. No hay tope. Pocos o muchos debiera haber comunión. No es así en la práctica. La pregunta es, ¿no hay tope realmente en una congregación para que los hermanos puedan tener comunión? Es que no es el tiempo apostólico. Es muy difícil. Dígame cuánto tiempo dedica usted al Señor. ¿Cuánto tiempo dedica a la iglesia? ¿Cuánto dedica a su familia? ¿Cuánto dedica al trabajo? ¿En qué momento tiene comunión con los hermanos? Comunión. No juntarse a comer algo. Comunión. 3.000 personas. Jesús, hermanos, pasó 3 años en el ministerio. Invirtió preferentemente en 12 personas. En los apóstoles. No invirtió todo el tiempo en toda la gente. Su proyecto más grande fue 12 personas, de los cuales uno lo traicionó, uno lo negó y todos salieron huyendo. O sea, podemos decir que el Señor fue un ministerio mediocre o fracasado porque invirtió su vida principalmente en 12 personas, una congregación pequeñita.
Porque al momento del libro de Hechos, antes de la venida del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2 eran como 120. Era una congregación pequeña. O sea que lo que el Señor hizo estuvo mal en 3 años. Y Él vaya que dedicó tiempo, ¿no? Toda su vida, todo su ministerio, tiempo completo, desde la mañana hasta el atardecer, enseñaba constantemente, se cansaba producto de lo mismo, iba de un lado para otro. Dígame, yo pregunto, ¿qué hombre hoy día hace esto? Entonces, ¿por qué menospreciamos las iglesias pequeñas? Y no existe claridad en los conceptos de qué es una congregación local. Una congregación es parte de la iglesia. Y yo pongo en duda las capacidades para poder pastorear una iglesia grande. Bien, una persona con 80, un pastor con 80 personas se ve en dificultades para pastorearlo, tiene poco tiempo. Poco tiempo. Y yo lo desafío a usted. Vea que un pastor tiene que visitar a una familia. ¿En qué momento lo hace? Al término de la jornada laboral. Y tiene que visitar ahí y tiene 5 días a la semana. Y el día sábado y el domingo tiene actividades. Dígame, ¿cómo lo hace? Le envía mensajes. Ok, le envía mensajes. Predica el domingo, está bien, es parte de la función. Pero ¿y el pastorear? ¿En qué momento? Por eso las mega iglesias atentan contra las iglesias pequeñas. No estamos hablando de ministerios extraordinarios, de aquellos que son maestros, que han escrito libros y que bendicen al resto de las congregaciones. Las iglesias grandes deben ser contadas, no pequeñas. Una iglesia con 120 personas es más que suficiente. Y ya debe pensar en abrirse en otra iglesia. O tener más pastores. Pastores a tiempo completo, pero no un pastor de alabanza, no un pastor de enseñanza, no, pastores para pastorear la congregación. Bueno, asisto a una iglesia, en este momento una iglesia de alrededor de 120 personas y hay 2 pastores a tiempo completo y me parece hermoso eso. Para poder atender a los hermanos. Entonces, mi hermano querido, mi hermana, cuidado con el peligro de las mega iglesias y estos deseos de querer crecer y crecer y crecer y crecer y no fijarse en que puede a lo mejor estar cometiendo un error. ¿Quién dijo que todas las iglesias tienen que crecer? ¿Y quién dijo que uno tiene que buscar crecer como congregación? Cuando el Señor invirtió tiempo en vidas, no en números, en vidas de personas. Revaloricemos las iglesias pequeñas. Revaloricemos las iglesias con pocos miembros, porque son parte del cuerpo de Cristo. No las maltratemos, tratémoslas bien. Porque gracias a esas pequeñas iglesias y a esos hermanos fieles es que el Evangelio se ha extendido a lugares donde las mega iglesias no quieren llegar. Y no voy a decir la razón de por qué no quieren llegar, pero usted la sabe. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga. Esta es la primera parte del video El Igle Crecimiento. A Dios sea la gloria por todo. Hermano querido, ministerio cristianos.verdaderos7, al servicio de los hermanos, al servicio de la iglesia y sirviendo al Señor. Recuerde que si usted se junta con su familia, con sus hermanos, a estudiar la palabra de Dios en su casa, eso también es congregarse. Y eso también es la iglesia del Señor. A Dios sea la gloria por todo y a nosotros solamente su misericordia.